Dios les bendiga. Vamos a estudiar la carta a los Efesios. Es una carta apasionante, emocionante, hermosa, con mucha palabra, con mucho consejo, exhortación y también algunas cosas que tienen que ver con nuestra autoestima como cristianos. Entonces vamos a ir viendo poco a poco el contenido de esta carta del apóstol Pablo a los Efesios, ya que es importante entender por qué el apóstol le decía las cosas que vamos a ver. Hay cosas que posiblemente no las haya escuchado, o posiblemente sí, no lo sé. Pero esta carta me gusta mucho porque trae mucha enseñanza, mucha doctrina para saber nuestra posición en Cristo. Dice en el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Lo vamos a ir haciendo exegéticamente, versículo por versículo, palabra por palabra. Si es necesario entretenernos, nos vamos a detener allí en esa palabra. Antes que todo, le pedimos al Señor que nos ilumine, que nos guíe en el nombre de Jesús. Dice, versículo 1, Efesios 1. Pablo, él es el remitente, Pablo. Fíjese que no dice Saulo, ya es Pablo, ya es Pablo. Cuando el Señor lo manda a trabajar, es Pablo. Y después dice apóstol de Jesucristo. Yo sé que ese es un tema que se presta a mucha discusión, lo cual es normal. Es normal que nosotros pensemos que si hay apóstoles, si no hay apóstoles. Yo creo que lo que considero está basado en la Escritura. He tratado la manera durante los últimos 20 años, más o menos, hablar y enseñar lo que dice la Biblia. Mi base, mi fundamento, no es lo que cree tal denominación, tal pastor, tal lo que sea. No me interesa. No me interesa. Porque yo mismo vengo de una secta. Yo mismo vengo de una secta, de una iglesia que se cree que son los únicos. En la iglesia donde yo nací así físicamente, biológicamente, ellos creían y todavía creen que son los únicos, que no hay otro, que cualquiera, yo esperaría que ya hayan cambiado su forma de pensar, porque esa es una forma sectaria. Las sectas se distinguen por eso, porque creen que ellos tienen la verdad absoluta, porque creen que si usted no está en esa iglesia, usted está condenado, usted tiene que estar en esa iglesia para ser salvo, para ser un hijo de Dios. Ese es uno de las características de una secta. En este tiempo hay muchas sectas en el mundo. Ellos dicen, bueno, por ejemplo, yo tengo mi apóstol, yo tengo mi pastor, yo tengo mi doctrina, y de esta doctrina nadie y cualquiera que está fuera de esta doctrina o de esta iglesia y no tiene como líder a este hombre o a esta mujer, entonces ellos dicen de que
no hay salvación para esas personas. Entonces, entendamos una cosa. Una secta, una característica de una secta es que creen que solo ellos van a ser salvos. Y otra característica es que creen que lo que ellos creen como verdad, como doctrina, eso es la última palabra. Tienen libros escritos ahí por sus líderes. Esto es lo que creemos y usted tiene que creer así como dicen estas cosas. Entonces, yo como vengo de una iglesia, de una congregación de esa manera, entonces yo aprendí por Dios, por el Espíritu de Dios, yo aprendí que lo que usted debe creer, su fundamento no tiene que estar en un librito que le enseña la doctrina de tal organización, sino que usted tiene que creer lo que está en la palabra de Dios, lo que está en la Biblia. Las cosas más fundamentales, básicas de nuestra fe y de nuestra salvación están en la palabra de Dios. Después de ahí, usted puede seguir escudriñando y escudriñar y escudriñar, y usted va a ir encontrando muchas cosas. Entonces, si no está en la Biblia, yo no lo predico. Si está en la Biblia, es mi obligación predicarlo. Así de fácil. No hay que entrar en tanta polémica por eso. No. La base es la palabra de Dios y se acabó. Ahora, dicho esto, con respecto a mí, dicho eso, quiero que veamos esa parte donde Pablo dice: yo soy apóstol de Jesucristo. Bueno, si nos tardamos no sé cuánto tiempo en el estudio de esta carta, no importa. Dice apóstol de Jesucristo. Ahora, si yo les pregunto si hay apóstoles en este tiempo, estoy seguro que la gran mayoría dirá que no los hay. Que no los hay. Que de los 5 ministerios solamente están pastores, maestros, evangelistas, ellos, y profetas. Pero apóstoles no. Evangelistas, profetas, pastores y maestros. Solo hay 4 de los 5. Solo usted tiene que analizar por qué solamente hay 4 de 5. Porque en este tiempo hay muchos que dicen ser profetas y hablar en nombre de Dios. Si yo le pregunto a usted, ¿usted cree que hay profetas? Muchos van a decir que no hay. Y la base de ellos es Mateo capítulo 11, dice que los profetas llegaron hasta Juan. Pero ahí está hablando de que profetizaron hasta el tiempo de Juan acerca de Jesucristo. No está hablando que no hay profeta, porque si usted sigue leyendo en el libro de los Hechos, usted va a encontrar que sí hay profetas. Y estoy hablando no de profetas como un predicador, como alguien que predica la palabra. No, un profeta es el que predice. Es el que dice: va a pasar esto tal día, tales horas. Y esas cosas se cumplen. Esa es la señal de un profeta, que lo que dice se cumpla. No como muchos que predicen y no se cumple. Bueno, entonces, la pregunta es: ¿por qué de los 5 ministerios
hay solamente, entre comillas, pues lo voy a poner, hay solamente 4. ¿Por qué de los 5 solamente decimos que hay 4? Porque, fíjense bien una cosa, todos quieren ser pastores, todos quieren ser maestros, todos quieren ser profetas. Hoy se han levantado una gran cantidad de profetas. ¿Por qué? ¿Por qué todos quieren ser eso? Pero también la otra parte, la contraparte es que sí hay apóstoles. Otros, si yo le pregunto, muchos van a decir también que sí hay apóstoles. Entonces, los pastores ya no quieren ser pastores. Hoy quieren ser apóstoles. Si supieran lo que significa apóstol. Si supieran lo que significa apóstol, no pensarían de esa manera. Entonces, la Biblia nos muestra esa parte que a nosotros nos cuesta entender. La Biblia dice, y si usted va a la palabra, al significado original de la palabra apóstol, significa enviado a alguna misión. Por eso dice ya en la carta a los hebreos. Mire, le voy a leer la carta a los hebreos. En el capítulo 3. En el capítulo 3. Vamos a ver si lo encuentro. 3:1. Hebreos 3:1. Mire cómo dice. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El apóstol, por sobre todos los apóstoles, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero a Jesucristo, como dice Pedro, dice que Él es cuando aparezca el pastor o el príncipe de los pastores, pastor de pastores o príncipe de los pastores, es Jesucristo. No es un apóstol. Hay muchas denominaciones grandes que dicen, no, el apóstol es el pastor de los pastores. Los pastores están más abajo. Pero sucede que este apóstol, llamado así, este apóstol no hace el trabajo de un apóstol. Porque un apóstol no es el que está en un escritorio dando órdenes, vayan aquí, vayan allá, hagan esto, hagan lo otro, llegando solamente a predicar a una iglesia y le dan lo que tienen que darle y se va para otra y así. No, ese no es el trabajo de un apóstol. Eso no es ser un apóstol. Eso no es ser un apóstol. El apóstol es alguien que es enviado a una tarea. Y yo he dicho ya en otro video de que nosotros, los cristianos, reconocemos como apóstoles a los que no son. Y no reconocemos como apóstoles a los que sí son. Ese es el error, es la verdad. Es la verdad. Llamamos apóstol a alguien que vive en toda la comodidad, con aire acondicionado, está en una iglesia y ahí pasa toda su vida hasta que se muere. Ese no es un apóstol. Tampoco es apóstol aquel que empieza una iglesia y se queda allí estacionado.
se queda allí en esa iglesia. No, dice, esta iglesia yo la fundé o mi papá la fundó y yo me voy a quedar aquí hasta que muera, y después de mí van a venir mis hijos y van a hacerlo, y va a ser el pastor y después el otro y después el otro. Es como una dinastía. La Biblia no habla de dinastías eclesiásticas o ministeriales. Eso no existe en la palabra de Dios, porque los ministerios los da Dios, los da el Señor. Entonces, si alguien dice, yo fundé esta iglesia y yo aquí me voy a morir, yo voy a estar dirigiendo esta iglesia, eso no es ser apóstol. ¿Sabe quién es un apóstol? Se lo voy a decir ya de entrada. Un apóstol es aquel que hace la obra de levantar iglesias, de fundar iglesias. ¿Cómo? Va a un lugar, va a un cantón, va a una provincia, como le llamen en su ciudad, va a un pueblo, va a una ciudad, va a un estado, va a un lugar apartado, recóndito, de allá afuera de la ciudad, de la civilización, y dice, voy a fundar una iglesia ahí, voy a predicar ahí, voy a fundar una iglesia. Y va y predica y funda una iglesia, que 3, 4, 5, la iglesia no tienen que ser miles ni cientos para que sea una iglesia. Donde estén 2 o 3. Donde estén 2 o 3. Entonces, no hay una cantidad para que sea una iglesia. Una cantidad establecida para que digan, esta es una iglesia. No, llega ya, predica y funda la iglesia, prepara a alguien, prepara a un joven, a una persona, a una mujer que quiere servir al Señor para que se haga cargo de esa iglesia. La prepara, y así hacía Pablo. Él preparaba a los líderes, a los jóvenes, a los ancianos, los preparaba y decía, vaya, ustedes quedan encargados de esta iglesia. Y él se iba para otro lugar a fundar otra iglesia. Allá llegaba, fundaba una iglesia y después volvía a hacer lo mismo. Preparaba jóvenes, preparaba hombres y mujeres para que sirvieran y se quedaran a cargo de esa iglesia. Por eso las iglesias eran locales. Por eso las iglesias eran locales, eran de un lugar. Mire, ese era el trabajo del apóstol. El apóstol era itinerante. El apóstol andaba de un lugar a otro y a otro. Si usted ve a Pablo, por eso le llaman los viajes misioneros de Pablo, porque Pablo andaba haciendo ese trabajo. Pablo nunca se quedaba diciendo, bueno, en esta iglesia yo la fundé, aquí me voy a quedar hasta que me muera. No, si lo más que estaba, según la preparación que hacía, por ejemplo en Éfeso, estuvo 3 años y medio, preparando, ayudándole a los hermanos y todo, y después se fue. Lloraron por él, sí, es cierto, pero él les dijo, miren, tengan cuidado de la congregación de Dios, tengan cuidado del pueblo de Dios, del pueblo del Señor, porque van a venir hombres, de ustedes va a salir hombres amadores de sí mismos, hombres malos, falsos maestros, van a salir de ustedes, tengan cuidado. Entonces, ese es un apóstol, ese es el trabajo de un apóstol. Usted puede conocer, en su país, puede conocer hermanos desconocidos, no los conocen ni en las redes, no los conocen en ninguna iglesia, porque su trabajo es andar fundando iglesias, por aquí, por allá, predicando y predicando. Para la gente, esos hermanitos no son nada, pero para Dios sí. Si usted hace el trabajo de evangelista, se hace el trabajo de fundar iglesias, usted tiene un lugar en el ministerio, en el plan de Dios. No importa que no reconozcan su trabajo, porque también eso pasa. Usted sabe que lo que debemos entender nosotros, los que predicamos, es que trabajamos para el Señor. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey, Él es el que nos envía. Entonces, ¿hay apóstoles? Sí, hay apóstoles. Sí, claro que hay apóstoles.
con la salvedad, con la aclaración de que los apóstoles que existen hoy no son los que nosotros decimos que son. No son esos. Usted puede estar pensando, el apóstol no sé qué, apóstol, esos no son apóstoles. Y lo digo yo basado en las escrituras. No porque yo tenga algo contra los apóstoles, no, si todos modos no trabajan para mí, ni yo trabajo para ellos. Mire, la Biblia dice que son enviados, pero a los apóstoles de hoy les gusta enviar. Les gusta enviar, solo enviar, no ser enviado, no, enviar. Vayan, traigan esto, miren esto, lo otro. Esos son los apóstoles de este tiempo. Por lo tanto, esos no son. Los verdaderos andan en la calle, andan en el campo, allá en el cantón, en el vecindario, allá en las montañas, en los valles. Esos son los verdaderos apóstoles. Vamos a dejar hasta ahí el estudio. Después continuamos, porque dice Pablo, apóstol de Jesucristo. No es de ninguna organización, no es de ninguna denominación, es de Jesucristo. ¿A qué organización pertenece usted, apóstol? Yo soy de la organización tal. No. Los apóstoles, los pastores, los profetas, los evangelistas, los maestros son de Jesucristo y enviados por Jesucristo.